Muy buenas tardes a todos los que están aquí en esta sala. Les agradecemos muchísimo que hayan sacado este espacio en donde Marta y yo en 25, 35 minutos vamos a contarles un tema bien interesante en el que venimos trabajando nosotros, que nació de un experimento por allá en el año 2016, y este experimento hemos visto que ha venido funcionando. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de contarles todo esto en la misma medida en que lo enlazamos con una historia. Entonces esta historia la llamamos Zacarías la sacó del estadio. Y lo que queremos mostrar es que este personaje Zacarías nos va a resultar muy conocido para todos nosotros. Todos nosotros tenemos un Zacarías dentro de la organización. Entonces, no, sin más, empecemos. Nosotros nos presentamos, Marta Cadavid y yo, Julián Ríos. Nosotros somos dos colombianos. Lo que vamos a hacer hoy es compartirles nuestra experiencia precisamente en el uso de esta metodología que la llamamos la metodología de analítica del triángulo del fraude. Y finalmente todo esto está orientado al combate del fraude corporativo, a la corrupción y al abuso empresarial, tanto en la parte privada como en la parte pública. Bueno, entonces, una breve presentación nuestra. Nosotros somos del equipo No Fraud, o algunos nos conocerán en las redes LinkedIn como NFSAS. Marta y yo somos los fundadores de la compañía. Tanto Marta como yo estamos certificados por ACFE como examinadores certificados de fraude. Llevamos ya 5 o 6 años, Marta, en esta labor de lucha contra la corrupción de manera formal. Marta también es certificada y trabaja en el tema antilavado de activos y debidas diligencias. Yo soy profesional en seguridad de la información, matemático, y dirigimos un equipo de talentos donde tenemos variados conocimientos. Están conocimientos en antropología, en neuromarketing, neurociencia, tema financiero, ingeniería. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a empezar a contar la historia partiendo del perfil del perpetrador, que ya les habíamos dicho que vamos a hablar acerca del Zacarías. Y en la medida en que les vamos contando el perfil del perpetrador, vamos a ir desarrollando la historia. Básicamente lo que vamos a hacer es que a partir de este personaje vamos a ir leyendo durante el tiempo cuáles son los comportamientos y finalmente qué lo lleva a comportarse como un perpetrador y nuestra metodología cómo ayuda para la detección y la prevención. Entonces, antes de darle la palabra a Marta, Zacarías, les cuento un resumen. Es una persona que lleva 15 años en la organización, empezó desde abajo, como nos gusta a todos nosotros escuchar esas historias bonitas. Comenzó de mensajero, luego escaló a recursos humanos, tuvo su paso unos añitos por tesorería y ahora se le conoce como el jefe de compras. Zacarías finalmente recogió tanta confianza y se ganó tanto el cariño de las personas que finalmente le pagaron toda su carrera, tiene un MBA, le pagaron los estudios complementarios y hoy se le conoce como la mano derecha del dueño de la compañía. Finalmente, lo que diga Zacarías, eso finalmente es como palabra escrita en Biblia. Entonces, ahora sí, Marta, aquí te doy la palabra porque tú manejas un tema bien chévere del perfil del perpetrador, para que nos cuentes un poquitico de este perfil que todos queremos, la persona ideal para contratar en nuestras empresas, pero finalmente es el perpetrador ideal. Sí, en esta parte nosotros queremos hacer énfasis es en cómo en muchas ocasiones nosotros preferimos contratar personas que sean totalmente técnicas, que conozcan mucho de la labor, pero en ningún momento se evalúa si la persona está alineada a los objetivos y a los valores y a los comportamientos de la compañía. Hoy en día en las grandes corporaciones globales ya se maneja una filosofía muy distinta. Primero se evalúa si ese ser humano, porque se contratan antes de trabajadores, se contratan seres humanos, si ese ser humano está alineado a esos valores de la compañía, y si ya lo está, ahí hay un clic, es como decir bingo, y de inmediato si a la persona hay que enseñarle a escribir a máquina, se le enseña a escribir a máquina. Es así de simple, porque durante toda esta trayectoria hemos descubierto que los fraudes se cometen por las personas que son más
conectadas, habilidosas, estudiosas, las personas que tienen más información, todos aquellos que a toda hora cuando leemos un perfil de un nuevo cargo, inmediatamente estamos leyendo también las banderas rojas del perpetrador y en muchas ocasiones no nos damos cuenta que esas mismas cualidades y esas habilidades blandas y duras son las mismas habilidades que tiene un perpetrador. En este caso de este drama, de esta historia, que siempre la vemos como muy romántica, muy bonita, de las personas que empiezan desde abajo y pues llegan, escalan en la compañía. Posiblemente este tipo de personas nunca ingresan a la compañía pensando que se van a volver perpetradores, pero de acuerdo a la teoría que tiene ACFE, las personas de mayor confianza son aquellas que son las más propensas a cometer fraude por dos razones. Primero, porque se sienten muy confiadas, porque se les ha dado toda esa confianza. Y segundo, porque conocen los controles internos al derecho y al revés. Y así como conocen los controles internos, conocen también los gaps. Y no los comunican, no trabajan por ellos porque son las oportunidades que ellos están esperando. Adicionalmente, porque este tipo de personas durante la trayectoria profesional sienten que la compañía les debe algo, sienten que ellos, como han crecido en la compañía, ellos han dado toda su vida, han prestado un servicio tan bueno que piensan que la organización les debe y entonces ellos por ende sacan lo que pareciera ser lo que les toca. Entonces, continuemos con la historia de Zacarías para que nos demos cuenta cómo la metodología nos ayuda a, digamos, a prevenir, a prescribir ese tipo de comportamientos del ser humano. Julián. Listo, entonces quedémonos en la cabeza con esa última frase de Marta que dice que las principales personas de confianza precisamente se convierten en los violadores de esa confianza. Esa es la teoría del triángulo del fraude de Donald Creasy. Dice, ojo con las personas a las que se les tiene mucha confianza porque son los principales violadores. Esa es la hipótesis de Donald Creasy. Bueno, entonces continuando con la historia y resumiendo, pues Zacarías 15 años en la organización, empezó desde abajo, ya es el jefe de compras, tiene un MBA, es la mano derecha del dueño de la compañía. Llegó un momento en el que la línea ética estalló, comenzaron las denuncias. Entonces a Zacarías lo estaban denunciando los envidiosos. ¿Por qué los envidiosos? Pues porque había comprado un auto lujoso, había acabado también de comprar una mansión en Miami, estaba sacando fotos en redes sociales montado en cruceros, en yates, tomando whisky, vino, y además había comprado el restaurante del frente, donde los empleados iban a comer. O sea, ese espacio sagrado del mediodía donde los empleados decían vamos al frente a comer, pues ya resulta que Zacarías había comprado ese restaurante del frente. Entonces, Zacarías cometió un error. El error que cometió fue que en el área de compras, uno de sus analistas en una orden de servicio vio dos firmas idénticas. Tanto en el contratante como en el contratista aparecía Zacarías. Entonces dijo, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Cómo así que el contratante es Zacarías y el contratista también? Acá hay algo raro. Entonces se empezaron a generar chismes de pasillo en donde se rumoraba que Zacarías estaba robando la plata de la empresa. Entonces aquí hay que destacar lo siguiente. Según las encuestas anuales que hace ACFE, que se llama el Report to the Nations, que es global, sigue diciendo que auditoría tiene una muy baja capacidad de detección del fraude y de la corrupción. O sea, ese valor no supera el 20% en todos los años. Entonces está entre el 14, el 18, después baja el 16, no lo supera. Y lo que dice ACFE es que el resto de los fraudes que son detectados se hacen por error o por una denuncia en línea ética. O sea, aquí estamos ante un caso de esto. O sea, si este error no se hubiera cometido por parte de Zacarías, hubiera seguido cometiendo sus actos. Bueno, entonces después de esto, nos preguntamos nosotros, venga, ¿qué le está ocurriendo a Zacarías? Porque si Zacarías es una persona de confianza, empezó desde abajo, la empresa le ha dado todo, se le conoce como una persona honesta, pasó los exámenes psicotécnicos, ha pasado las visitas domiciliarias, aquí qué está sucediendo? Entonces, todos nosotros hemos escuchado hablar del triángulo del fraude, de por qué las personas cometen fraude.
pero no todos hemos escuchado de la regla de la propensión al fraude, que esto también está muy actual, y está actual por el tema de pandemia. Ya les voy a explicar por qué. Esta regla la propuso un señor Ben Sherwood en un estudio que hizo sobre la supervivencia o la sobrevivencia humana. Decía que una persona, a un ser humano se le debe medir realmente en ambientes hostiles. Por ejemplo, en un ambiente como este de pandemia, cómo se comporta el ser humano cuando está sometido a mucha presión. Entonces la regla dice que en el 100% de la población de una empresa, en cualquiera de las empresas nuestras, podemos dividir la población en tres, en un 80, 10, 10. Entonces él dice, siempre va a haber un 10% de esta población que son personas que están buscando activamente oportunidades para cometer fraude. Entonces internamente se racionalizan, dice, yo me le mido a lo que sea, yo estoy listo para la vuelta, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre. Hay un 10%. Otro 10% que está al otro extremo, dice el estudio que son personas que nunca cometerían fraude. Entonces uno aquí dice, venga, pero ¿cómo así que nunca cometerían fraude? ¿Qué llevaría a una persona a decir que nunca lo cometería? Entonces uno se puede imaginar, puede que estas personas tengan su vida solucionada, su vida financiera arreglada, no les importa si los echan del trabajo, porque ya sea que tienen una herencia muy grande, se ganaron la lotería y están relajados. De alguna manera, sumando su convicción por la ética y el tema de que tienen su vida solucionada, son personas que en este momento no están pensando en cometer fraude y no lo harían. Y el otro 80%, que es este otro porcentaje más grande, que este es el que nos preocupa y donde entra un Zacarías, es que dice el 80% de las personas en una organización es influenciable. ¿Qué significa eso? Que depende cómo me traten, hablando en términos de presión, yo podría comportarme de una manera o de otra. Entonces, aquí Zacarías podría internamente racionalizar frases como yo necesito mantener mi estilo de vida, yo no puedo con menos. O sea, yo he llegado muy alto en la compañía, he logrado mucho, tengo mi casa, mi carro, mi mansión en Miami, yo no puedo por debajearme, yo tengo que seguir manteniendo este estilo de vida. Esas son las presiones sociales y familiares. Entonces, ¿qué hacemos los investigadores de fraude con esta información? Nos tenemos que posicionar en el cerebro de Zacarías para estar un paso adelante de ellos. Entonces, ¿qué está pensando Zacarías? Que dentro de mi rol de investigador de fraude, si yo me pongo y digo, me pongo los zapatos de Zacarías, yo digo, venga, si esto le aplicamos la teoría del triángulo del fraude, Zacarías puede estar pensando tres cosas, una relacionada con la presión, otra con la oportunidad y otra con la justificación. Entonces, respecto a la presión que podemos pensar que Zacarías está diciéndose a sí mismo, he llegado muy lejos en la vida y no puedo defraudar a mi familia. ¿Qué más puede estar pasando por la cabeza de Zacarías respecto a presión? Me están exigiendo proveedores más baratos y a mí me van a medir por ahorro, porque finalmente estoy en el área de compras. Está sintiendo una presión encima. Si pasamos al otro vértice de oportunidad, Zacarías podría estar percibiendo lo siguiente. Yo le vendo más barato a la empresa, yo sé lo que necesitan aquí y cómo lo quieren. Y finalmente, para completar el triángulo en justificación, él podría decir, me están pidiendo ahorros, yo se los doy. Aquí ganamos todos y no le estoy robando nada a nadie. Entonces mire que se completa el triángulo del fraude. Entonces lo que estamos haciendo con la metodología es que nos estamos poniendo en el cerebro, estamos tratando de simular cómo pensaría un perpetrador y qué frases, que esto es lo clave, qué frases se está diciendo a sí mismo al interior y qué frases de esas podemos nosotros coger para meter a una base de datos y qué tal si esas frases las ponemos nosotros a funcionar y buscamos si otras personas en la organización están pensando igual. Entonces así fue como en la metodología nosotros empezamos a recolectar frases. Este fue el experimento que empezó en el 2016. Empezamos a recolectar estas frasecitas, frases que puede estar pensando un perpetrador. Y al día de hoy recogimos 35,000 de esas frases y las llevamos a una base de datos que llamamos la base de datos de comportamientos deshonestos. Entonces se nos ocurrió otra cosa, decir, venga, pero es que dentro de una empresa puede que diferentes áreas piensen de manera diferente. Entonces, tesorería tendrá sus presiones, sus oportunidades.
El área de recurso humano también tiene sus presiones diarias y sus oportunidades para subsanarlas. Entonces, ¿qué tal si esa librería gigantesca de 35.000 comportamientos la dividimos por departamentos? Y a cada departamento de la organización le creamos un triángulo del fraude. Entonces, así nació el experimento. Finalmente, ¿cómo se aplicó el experimento? Aquí contamos cómo lo hicimos. Todo esto lo llevamos a digamos, a una plataforma digital donde a través de inteligencia artificial lo que hicimos fue recoger esa fuente de datos de conversaciones internas y netamente corporativas, es decir, lo que está viajando a través del correo corporativo, el chat corporativo, el teléfono corporativo, sea en voz o en texto, recoger únicamente eso y ver si en esas conversaciones están diciendo algo de lo que Zacarías, por ejemplo, estaba pensando, más las 35.000 frases que tenemos. Entonces, ese experimento nos funcionó muy bien. Y por eso es que en estos espacios nosotros decimos, esto es compartir conocimiento, porque eso es algo que finalmente nos enseñaron, que el triángulo del fraude es un tema para explicar por qué las personas cometen fraude, pero en ningún texto, en ninguna literatura está que el triángulo del fraude sirve para detectar, prevenir, prescribir o predecir. Eso no está en ningún lado, solamente se usa académicamente para explicar el comportamiento de un perpetrador, por eso fue un experimento. Entonces lo que ustedes están viendo aquí es algo de nuestra metodología en donde a Zacarías finalmente, por el error que cometió, se decidió implementar una metodología como esta en la empresa y dijimos, venga, vamos a ver qué pasa, montémosle la metodología al área de compras y miremos de aquí a un mes a ver qué sucede respecto al triángulo del fraude del equipo, cómo se está comportando. Y llegó un día en que empezaron a salir alertas tempranas y una de esas alertas tempranas precisamente fue de Zacarías. Entonces lo que ustedes ven aquí en texto es una frase que un día cualquiera Zacarías escribió en Microsoft Teams, en el programa de correo electrónico, cuando se comunicaba con una de sus colaboradoras. Y la comunicación decía así: no se han dado cuenta en 3 años, páselo por compra directa con orden de servicio, sin contrato y pago por anticipado. Hagámoslo en la noche cuando ya nadie esté, hágale que yo le invito a comer y pedimos un domicilio. Entonces, finalmente, este texto, ¿qué podría tener de extraño? Según las frases que nosotros hemos recolectado y las hemos asociado al triángulo del fraude, pues acá hay una muy extraña, es que no se han dado cuenta en 3 años. Yo digo, pues madre, si a mí alguien en la empresa, en un cargo crítico, me dice, no se han dado cuenta en 3 años, eso tiene que significar algo. Algo, eso es una alerta temprana. Y después seguimos, páselo por compra directa con orden de servicio y sin contrato con pago por anticipado. Uno dice, venga, esa es una condición que se puede dar en compras, sí, si es de menor cuantía y otras condiciones, pero igualmente puede generar una alerta temprana. Y finalmente, hagámoslo en la noche cuando ya no esté nadie. Otra alerta temprana que diga, ¿cómo así que cuando ya no esté nadie? A mí en auditoría me han enseñado que yo debo analizar aquellos registros en donde se pasen fuera del horario laboral. Para mí no sería normal que alguien se me conecte al SAP, al módulo de compras, y me gestione algo después de las 8 o 9 de la noche, o a las 10, 12 de la noche. Eso sería raro. Eso es una de las técnicas que nos enseñan en auditoría. Entonces fue así como finalmente Zacarías empezó a generar estas alertas tempranas y la metodología empezó a funcionar y empezó a decir, venga, es que en este pedacito que yo analicé de la comunicación, yo creo que hay un 70% de probabilidad de un comportamiento no ético. Entonces, Marta y yo empezamos a decir, venga, esto realmente está funcionando, el experimento funciona. ¿Qué hacemos nosotros con esta alerta? ¿Cómo la comunicamos al cliente? ¿O será que esto lo lanzamos a un sistema que diga se detectó el fraude o se detectó la corrupción? No. Entonces lo que hicimos fue decidir en que nuestra metodología no arrojaba alertas precisamente de que alguien estuviera cometiendo fraude o de un evento de corrupción, sino que nuestra metodología genera alertas tempranas, o lo que conocemos como los red flags. Y esas red flags son muy enriquecedoras para el equipo de auditoría y de investigación, porque finalmente no estamos señalando a nadie que está cometiendo una acción deshonesta, sino que estamos
poniéndole en las manos de otra persona a decidir, venga, esto sí es relevante o no es relevante. Bueno, y después de hacer todo este experimento, de utilizar el triángulo del fraude y basarnos en la regla de propensión del fraude, dijimos, venga, exactamente qué fraudes y qué actos de corrupción nosotros queremos detectar, porque podemos ponernos en el cerebro de un perpetrador y empezar a pensar un montón de cosas, pero esto lo tenemos que clasificar, lo tenemos que aterrizar. Entonces así fue como utilizamos también otro material de la ACFE que se llama el árbol de fraude de la ACFE, que lo que hace es tipificar todos esos comportamientos deshonestos que pueden ocurrir al interior. Entonces la ACFE nos dice, vea, son aproximadamente 79 actos deshonestos. Y esos 79 yo se los clasifico así. Empecemos por 3 ramas. Entonces lo parte corrupción, apropiación indebida de activos y fraude financiero. Entonces, en corrupción empezó conflictos de interés, soborno, dádivas ilegales, extorsión económica, estafa, compras fraudulentas, comportamientos tóxicos que lleven al desorden. En el mal uso de los activos está el tema de fuga de información, robo de dinero, robo de activos, movimientos deshonestos de inventarios y en general cualquier acto deshonesto que se lleve a cabo con un activo tangible o intangible de la organización. Y en el fraude financiero nos enseña ACFE que aquí está básicamente todas las mentiras que se puedan decir en un balance, en un documento que refleje números. Entonces está también la pérdida de los documentos, las transferencias ilegítimas e incluso la valoración inadecuada de activos. Entonces lo que hicimos fue, venga, sentémonos, pongámonos en los zapatos de un perpetrador, pero en cada uno de estos actos deshonestos. Pongámonos a pensar alguien cómo ejecutaría una acción que sea clasificada como conflicto de interés. Entonces Marta y yo también somos entrenadores de Auditool. Por eso todos ustedes cuando entraron a esta sala, muy seguramente vieron el nombre de Auditool como sala Auditool SAS. Es porque Marta y yo también trabajamos para Auditool. Entonces uno de los ejercicios que hacemos todos los años en Auditool, que es bien interesante, es que ponemos a todos nuestros alumnos a pensar como perpetradores. Y a eso le dedicamos, Marta, creo que 1 hora o 1 hora y piquito, en donde todos los alumnos los separamos en mesas y les decimos, venga, usted pertenece al área de compras, esta mesa pertenece a tesorería, y así. Y me hace el favor y piensa cada uno como si fuera a cometer un acto deshonesto. Entonces todo ese material nos llega a nosotros y nosotros lo metemos a la metodología y año tras año y mes tras mes la vamos alimentando con todas esas experiencias, no solamente aquí en Colombia, que recuerden que Auditool tiene presencia en toda Latinoamérica, recibimos comportamientos de todos lados, o sea, prácticamente de todos los países de América Latina y Centroamérica. Entonces, ustedes recuerdan que a principio de año Colombia salió por allá en un top de los países más corruptos del mundo. Esto se llamaba el índice de percepción de la corrupción. Decía que Colombia este año 2020 había aparecido en el puesto número 1 en el índice de percepción de la corrupción que lo sacó una entidad que se llama US News. Entonces, eso fue una noticia bomba al principio de este año. ¿Cómo así que Colombia es el país más corrupto? Entonces, a nosotros nos dio, pues obviamente nos llenamos de coraje y rabia, pero lo que no salió y lo que sí pasó paralelamente a esa noticia del país más corrupto del mundo es que nosotros en febrero, en un evento que hace la World Compliance Association, que este año lo hizo en Madrid, sacó un concurso de iniciativas antifraude. Eso fue como una especie de competencia. Entonces dijo, venga, vamos a sacar un concurso en donde cada país o los países que estén interesados vengan y presenten sus iniciativas antifraude. Entonces, ¿cómo les parece que nosotros nos ganamos el premio a la mejor iniciativa antifraude a nivel mundial y quedó como Colombia generador de las mejores iniciativas antifraude y anticorrupción a nivel mundial? Esta noticia, por supuesto, no fue tan viral como la noticia de que Colombia fue el más corrupto del mundo, pero esto lo queremos dejar ahí sobre la mesa, que sin embargo, como nos están catalogando en este momento, también tenemos las mejores propuestas.
Entonces, bueno, esta era la presentación, la quisimos hacer muy cortica para respetar el tiempo de ustedes y lo que queremos hacer es invitarlos a pensar diferente, a salirnos, como siempre decimos Marta y yo en los cursos de Auditool, a salirnos de esa cajita de cristal o de esa bolita de cristal y que no nos dejemos nosotros cerrar por personas que nos dicen eso no se puede hacer, eso no es así, usted no puede hacer eso porque está fuera del alcance. Pensemos diferente. Miren que este experimento lo hicimos nosotros en el 2016, cuando todo el mundo nos decía que el triángulo del fraude no se podía utilizar para detectar, ni para prevenir, ni para prescribir. Y lo que comprobamos fue algo totalmente diferente. Entonces, la invitación es a salirnos de la cajita en la que nos tienen metidos, a pensar como el perpetrador. Y bueno, y les damos muchas gracias por el espacio que nos han brindado. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden hacer en el chat. Marta, ¿tú ves preguntas en el chat? No, no tenemos preguntas en el chat y si ya después de hacer la presentación las personas desean hacer preguntas, pueden abrir el micrófono también. Sí, esa es la invitación también. Julián, Hola. como recomendación, de pronto, y para los que estén interesados, ¿cómo los contactan? ¿Cuál es el proceso con ustedes? Cuéntales un poquito cómo es el software y qué es lo que ustedes ofrecen en ese software y qué es lo que cobran y qué es lo que no cobran. Listo, para que todos estemos en sintonía. Okay. Listo. Entonces, mira, bajo la modalidad que nosotros trabajamos, es bien interesante. Nuestro modelo de negocio está basado en suscripción. Entonces, para que una empresa pueda contar con esta clase de servicios, lo tiene bien sencillo, no tiene que adquirir tecnología. Nuestro software es open source, nuestro software es de código abierto y gratuito. Básicamente por lo que nosotros cobramos es por ese acompañamiento en la implementación y en el análisis de la generación de las alertas. Entonces esto ha hecho posible que muchas compañías incluso lo implementen solitos. Nosotros tenemos una página que ese es el punto de partida. Háganse de cuenta que si ustedes quieren saber más de nosotros, el punto de partida es esta página de fraudexplorer.com y este correo electrónico servicios@defraudexplorer.com, y ahí en esa página explicamos absolutamente toda la metodología y tenemos la opción de que las personas entren y prueben un demo completamente gratuito y sin registro, donde van a tener datos de muestra, es decir, van a poder navegar la aplicación, ver cómo funciona, ver las alertas, la analítica, inteligencia artificial, para que jueguen con él. Entonces, cuando las personas jueguen con el software y tengan preguntas, dudas o estén convencidos de que quieren montar eso en su organización, el siguiente paso es que se pongan en contacto con nosotros ya a través de este correo electrónico. Este correo electrónico lo revisamos Marta y yo, y lo que hacemos nosotros es escucharlo. ¿Usted por qué está pensando en implementar esto? ¿A usted qué le duele en este momento? Cuénteme su problema. Y nosotros así podemos asesorarlos mucho más, y ya finalmente todo esto se ve reflejado en la implementación de un producto digital, sea dentro de la compañía o por fuera en la nube, ¿cómo se dice? Con un plan de precios que puede rondar entre los $5,400 anuales hasta los $24,000 anuales, dependiendo de las necesidades que levantemos. Y finalmente, lo que va a recibir durante todo ese año son alertas que nunca antes se habían visto por el equipo, sea de auditoría, cumplimiento o investigación de fraudes. Por eso es que nosotros decimos, venga, el software se lo ponemos gratuito a funcionar, pero a usted le van a empezar a llegar alertas en las que usted se pueda asustar, porque usted puede decir que es toda esta cantidad de cosas que están pasando en la empresa, estamos destapando la olla. Es impresionante lo que empieza a salir en general. Entonces, por eso Marta y yo entramos como consultores en esas primeras etapas de implementación, enseñándole a las personas cómo interpretar las alertas y empezarlas a trabajar en orden una a una. Entonces, básicamente es esa. Esa sería la respuesta a esa pregunta, Marta. Muchas gracias. Listo. Creo que hay una pregunta en el chat. ¿La herramienta es para afiliados de Auditool? No,
No, no, no, no. La herramienta es para todas aquellas personas que estén interesadas en implementarla. Nosotros mencionamos Auditool porque digamos que somos tres partners. Auditool es una academia para auditores donde hemos tenido la capacidad de recoger información, pero también de hacer este tipo de estrategias. Pero la implementación y todo el proceso se hace con NF. En este caso no es con Auditool y no es parte de lo que de los afiliados de Auditool. No hay que estar vinculado con ellos. Exacto. Sin embargo, en Auditool tenemos mucho material subido Sí. de la metodología, porque Marta y yo publicamos constantemente artículos, hacemos cursos, hacemos seminarios web. Entonces ahí muy seguramente también se pueden enterar un poquitico de cómo funciona, porque hemos montado varios casos de uso. Yo no sé si ustedes han visto las redes en general LinkedIn, donde prácticamente todos los meses montamos una historia bien bacana y ponemos nombres así como Zacarías, Ramón. La Mantia Dolorida, historias de esas que uno se muere de la risa, pero que Son de la vida realmente real. pasan, son de la vida real, solo que pongámosle nombres chistosos para que no sea tan aburrido decir, ay, voy a leer otro artículo y es pura teoría, no, entonces le metemos sabor. Y lo otro es porque teniendo la gran oportunidad de compartir con personas de otros países, eso nos ayuda a nosotros a ampliar la librería de frases. Como dijo Julián anteriormente, tenemos hasta ahora cerca de 35.000 expresiones, incluidas también en inglés. Y nos ayuda también a tener, digamos, expresiones de otros países. Entonces, cuando estamos hablando con un dominicano, ellos no dicen estoy pelado como decimos en Medellín, no, ellos dicen de otra manera. Mencionan otras frases que eso hace que se enriquezca muchísimo más esta librería de frases. Pero lo más impresionante que tiene, digamos, la metodología y el software, la aplicación, es la flexibilidad. Ay, me disculpan, pero tengo aquí me están reparando la calle. Es la flexibilidad que tienen de poder adaptar la cantidad de expresiones que usted necesita. Si usted tiene un departamento que es muy técnico, por ejemplo, un departamento de trading, donde las personas se expresan de cierta manera y no están dentro de la librería, pues simplemente se incluyen en la librería y la aplicación se encarga de recopilar esas expresiones que en cierto momento son bandera roja. Listo, muy bien. ¿Tenemos más preguntas o alguien que Sí, quiera levantar el micrófono? me dice, aquí tengo una. El costo anual depende del diagnóstico que se realice por parte de ustedes o por la necesidad que tenga la compañía. Mira, básicamente lo que nosotros ayudamos en ese dimensionamiento al principio es qué alcance quiere tener usted en la herramienta. Entonces, algunas empresas dicen, mire, no, yo quiero montárselo solamente al área de compras. El área de compras son 7 personas y empecemos a trabajar y el custodio de toda esa información, yo quiero que le lleguen las alertas al coordinador de compras, por decir algo. Entonces ahí nosotros llegamos y decimos, venga, ¿cómo así que la alerta al coordinador de compras? No, 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 no. Estas alertas las tiene que ver es otra persona. Y esa es la asesoría. Entonces, dependiendo de la complejidad y del tamaño, nosotros tenemos esos rangos. La experiencia nos ha dicho que en implementaciones donde se monten en áreas así como estas, de negociación internacional, compras, tesorería, y que sean menos de 100 personas, comenzamos aproximadamente en $5,400. Y cuando vemos que la compañía crece en la metodología y va abarcando muchas áreas, en este momento la compañía más grande que tenemos es de 64,000 empleados, ahí es donde ya decimos, venga, esto se está complicando un poco más, vamos a diseñar una estrategia para empezar a atender y a revisar y analizar las alertas, y es ahí donde ya subimos un poquitico el precio y el tope es 24,000. Pero entonces sí depende del diagnóstico inicial. Básicamente es una conversada que nos demos, como les decía ahorita, que nos cuenten qué les duele, por qué llegaron a nosotros, qué se imaginan recibir de la metodología al final. Julián, tenemos una pregunta. Hola, la base de datos de comportamientos irregulares que alertan posibles fraudes se puede compartir. Sí, de hecho, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de un término innovación abierta, que básicamente es un tema colaborativo.
¿Cuál es el interés nuestro? El interés no es cerrarnos y decir es que solamente el que nos compre la metodología tiene acceso a la base de datos de comportamientos. Incluso la base de datos de comportamientos la tenemos pública para que cualquier persona entre, le eche un vistazo y si quiere colaborar con alguna frase que se imagine, nos la envíe y nosotros la analizamos y la incorporamos. Entonces, ese core que nosotros llamamos ese núcleo de las frases, que piensen ustedes que puede ser la base de datos de conocimiento para ese sistema de inteligencia artificial que necesita un empujoncito inicial. Y uno le dice, venga, yo sé que usted puede ser inteligente porque le dicen inteligencia artificial, pero usted solito no es capaz de arrancar. Usted necesita una base inicial. Esa base inicial es la que nosotros le inyectamos. Y esa base inicial nosotros la tenemos disponibles en general para el público, que también ustedes nos pueden contactar, preguntar sobre ella y nosotros se las podemos compartir, sí, no hay ningún problema. Bueno. ¿Alguien tiene más preguntas? Yo tengo una duda que yo no sé, Julián, si se la había hecho alguna vez y es sobre el tema de la confidencialidad de esa información, o sea, eso a dónde llega, esa información que ustedes recogen de digamos que de las conversaciones de los empleados, dónde se deposita y eso como conversa con, pues como en general con el tema de confidencialidad y de protección de datos personales. Sí, ese es un tema bien interesante y te digo que todos aquí se nos demoraron en hacer esa pregunta. Yo creo que es el récord porque es la primera pregunta que nos hacen siempre sin faltar, eso es sagrado, la primera pregunta. ¿Cómo así, Julián? ¿Usted cómo hace para trabajar con el tema de la ley de protección de datos personales, la privacidad, la intimidad? Cuénteme usted cómo está haciendo. Entonces, lo que nosotros hicimos es que, bueno, finalmente como no somos abogados, nosotros nos aceleramos pues participamos en un programa de mentoría y aceleración del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones en conjunto con el Ministerio de Trabajo y nos diseñaron todo ese esquema legal y jurídico en el que una metodología como esta puede ser implementada en una empresa sin violar ese derecho fundamental de intimidad y privacidad del trabajador. Entonces, básicamente se resume en lo siguiente. Los datos que están en tránsito en una organización, nosotros los podemos monitorear y controlar si tenemos ciertas condiciones garantizadas. Pues la primera es que si nosotros avisamos que lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, en los estatutos de auditoría, en las áreas de auditoría, a lo mejor tienen un estatuto que dice, un artículo, auditoría puede tener acceso irrestricto a los registros y a los datos en tránsito de la organización. Sí. Seguridad de la información puede tener una política que diga, mire, el computador de la compañía es únicamente para uso corporativo, usted no lo puede utilizar para temas personales y sepa y entienda que desde que usted prende su computador o desde que usted coge su dispositivo corporativo, todo lo que haga ahí en adelante está siendo monitoreado y controlado para efectos antifraude y anticorrupción. Entonces, finalmente, a lo que llegamos es, usted sí tiene ese consentimiento hacia los empleados, hacia los colaboradores, de que usted está llevando a cabo estos mecanismos de control preventivos o detectivos y el empleado lo conoce, ya sea al momento de ingresar a la organización o al momento de leer el reglamento interno y al momento de prender el equipo y ver las políticas, tenemos un paso adelante para permitir que montar la metodología en la empresa. ¿Dónde se guarda todo esto? ¿Y cómo se guarda? ¿Y cómo es el tema del tratamiento de datos personales? Entonces, lo que hacemos nosotros es que tenemos una base de datos que se monta al interior de la empresa, ya sea si la empresa tiene un data center privado, un centro de cómputos o incluso si tiene servidores en la nube, que hoy en día muchas lo tienen en Amazon Web Services, en Microsoft Azure o en otro lado. Lo que hacemos es entregarle la propiedad de la base de datos y de los datos que almacena ahí para que la empresa no tenga que delegarle esa administración de los datos a un tercero, porque sabemos que ahí se complica el tratamiento de datos personales cuando se lo delegamos a un tercero.
Entonces todo permanece adentro y todo permanece cifrado y únicamente el software que trabaja con la metodología tiene la capacidad de conectarse a esa base de datos y hacer analítica. Pero entonces, para resumirte, en términos legales y jurídicos, esta metodología se puede implementar siempre y cuando nosotros tengamos bien claro lo que significa la palabra consentimiento, porque la diferencia entre monitorear y espiar técnicamente no es ninguna. Uno utiliza las mismas técnicas. La única diferencia es que cuando usted monitorea, usted sí le está avisando a la persona de, mire, usted desde que entra a trabajar aquí, cuando prende su computador, todo lo que usted haga lo estamos monitoreando para efectos de lucha contra la corrupción. Y en cambio, cuando estás espiando, no le dices absolutamente nada. Y el empleado no conoce ni políticas, no le han dicho nunca, no sabe si monitorean o no. Y algún día le pueden decir, acuérdese que usted está siendo monitoreado. Y el empleado dice, pero ¿cómo así? A mí nadie me avisó. Entonces ahí sí tendríamos un problema. Julián, tenemos una pregunta que también va muy encaminada a lo que estás hablando y después de que tú la expliques, a mí me gustaría pues anexar algo. Amílcar, gracias por estar aquí. Si bien los instrumentos son corporativos, en algunos casos no se limitan únicamente para temas laborales. Un ejemplo es el teléfono del cual se permite a los empleados, se les permite hacer o recibir llamadas personales. ¿Qué manejo proponen ustedes para esos casos? No acceder a esas conversaciones privadas. Sí, mira, ahí digamos que lo que podemos hacer es primero examinar cómo estamos dentro de la empresa respecto a las políticas y el alcance que tenemos, porque tú puedes tener una política, mira, yo siempre pongo este ejemplo, el del ascensor. ¿Qué pasa con un ascensor? El que tenemos todos nosotros en nuestra unidad, los que vivimos en edificio. Muy seguramente ese ascensor tiene una cámara. Y cuando entramos al ascensor vemos un aviso que dice usted está siendo monitoreado a las 24 horas del día. Entonces uno se alarma, uno dice, uy, no, yo aquí no hago nada porque el de la caseta me está mirando. Pero yo puedo tomar la decisión de hacer un acto íntimo en el ascensor. Nadie me lo puede impedir. Es lo mismo que nos está preguntando Amílcar. O sea, es una utopía pensar que si hay una política que se le dice al colaborador que no puede utilizar su equipo para temas personales, eso se va a cumplir, eso no se va a cumplir, eso es una utopía. Finalmente el empleado va a terminar utilizando el equipo para una vaina personal, tarde que temprano. Pero lo que nosotros hacemos, ya que no podemos obligarlo porque no estamos todo el tiempo ahí con él, es sí poner claro en una política que nosotros en la empresa tenemos la obligación, muchas veces ni siquiera es el deber, sino la obligación de implementar controles antifraude y anticorrupción, como por ejemplo lo que es la FCPA de los Estados Unidos, la ley antisoborno. Si nosotros estamos en una compañía en la que tiene flujos y conexiones con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, ¿cierto, Marta? Estamos en la obligación de cumplir la ley FCPA de los Estados Unidos antisoborno. Entonces, nosotros implementamos los controles y el día que ese empleado nos entregue de manera voluntaria su información personal, ahí vamos a tener un dilema. ¿La analizamos o no la analizamos? Entonces, si tomamos la decisión de no analizarla, técnicamente nosotros podemos configurar la herramienta para decirle, mire, no, si esto no viene del correo corporativo y si no viene del chat corporativo en este ámbito, no me lo analice. Pero si al contrario yo digo, es que yo quiero monitorear absolutamente todo lo que sucede en ese equipo y ya le avisé al empleado que finalmente pilas con eso porque igual estoy analizando todo, lo hacemos. Adicionalmente, esa es una discusión que siempre está sobre la mesa porque dependen mucho de los casos. Cada compañía tiene un ADN diferente y cada caso tiene un ADN diferente. Si bien es cierto, el Fraud Explorer es una herramienta que nos ayuda a prescribir el fraude, también es una herramienta que en un momento de investigación o de auditoría forense es primordial para nosotros. Entonces, Amílcar, vamos a suponer un caso que pues, de eso se trata este tipo de discusiones, un caso de un teléfono celular o de un computador que sea corporativo, pero que esa persona esté cometiendo fraude con un tercero afuera. O sea, que sea un fraude externo. Entonces, vamos a suponer que esa persona tiene 2 o 3 primos que están planeando cometer algo ilícito dentro de la organización y ella es el link entre la banda criminal. Entonces,
En ese momento todos tenemos que estar, digamos, pensar cómo vamos a acceder a la información. Si ya nosotros tenemos la bandera roja, ya tenemos la alerta en The Fraud Explorer que nos está diciendo que Margarita Mejía, un ejemplo, con el teléfono corporativo está hablando con los primos, los cuales pertenecen a una banda criminal y van a hacer algo en la compañía. Entonces, ahí es donde ya a veces decimos, bueno, de la política del manejo de datos, de confidencialidad, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay casos que son muy particulares, casos que son muy complejos y que, pues, como dijimos desde el principio, en términos románticos puede todo pasar de la mejor manera, pero en este tipo de casos críticos, en muchas ocasiones, lo primero que hay que hacer es comunicarnos con el equipo legal y decirle los abogados de la compañía, ¿qué hacemos? Puede que la política esté o no esté, pero ya en esa materialización del riesgo, yo pienso que en ciertos momentos hay que tomar decisiones contundentes y tomar ese riesgo y decir, ¿sabe qué? Analíceme todo el equipo y no me importa. Sí. Pero de nuevo, depende de cada compañía, de cada caso, pero la herramienta como tal te permite acceder a esa información. Y otra cosa más que me parece muy importante aclarar, y es, aquí no se monitorean conversaciones, no. Si las personas, por ejemplo, están teniendo una conversación, vamos a ser muy claros, están teniendo, chateando acerca de sexo, la aplicación en ningún momento va a tomar esa conversación. Las alertas se disparan cuando las personas están hablando o texteando cualquier cosa y esas expresiones están haciendo match con la librería de frases. Entonces, no se trata de espiar o de saber qué está hablando la persona, sino de que cuando la persona escribe algo que hace match en la librería de frases, eso es lo que nosotros podemos ver. Sí, mira, y yo te complemento, Amílcar, con una experiencia real que yo tuve. Yo soy perito informático, también certificado, y mucha de la labor que yo tengo es ir a los juzgados a presentar elemento material probatorio en casos de fraude, en casos penales, laborales y civiles. Entonces, en muchos de estos casos, cuando en el equipo de cómputo se procesa a través del software forense y se sacan elementos materiales que no son de la empresa, sino que hazte cuenta que son de un Gmail, y yo lo presento pues porque en el equipo estaba, y ahí precisamente encontré la fuga de datos, la planeación del ilícito, y yo llevo eso como elemento material probatorio. A mí el juez sí me pregunta, me dice, Julián, ¿usted por qué está presentando algo que no pertenece a la empresa? Eso es de un correo personal. Entonces se genera una discusión en donde yo siempre les digo, es que yo no accedí al correo personal de la persona, o sea, yo no entré a su Gmail. Yo lo único que hice como perito forense fue correr un software. Al software le dije, mire, analíceme y búsqueme en este mar de datos lo siguiente, y apareció que dentro de los cachés de navegación de esa persona en esta fecha, este pedacito. Y ese pedacito lo venimos y se lo presentamos a usted. Entonces después el juez dice, venga, y usted en la organización tiene una política donde usted le haya avisado al colaborador que no podía utilizar el equipo para temas personales. Entonces ahí entran otras personas y muestran las políticas donde dice, mire, sí, al empleado se le avisó. La siguiente pregunta que hace el juez es, ¿con qué regularidad usted le está avisando al colaborador que no puede utilizar el equipo para temas personales? Entonces la compañía dice, mire, yo le aviso una vez cada 3 meses y lo hago mediante correo electrónico. O yo le aviso mediante carteles que pego siempre a la entrada junto con el reglamento interno de trabajo. Entonces ahí muere el tema, ahí muere la discusión, porque nosotros no accedimos de manera arbitraria a esos sistemas personales, sino que fue el empleado que por error proporcionó esa información en el activo de la compañía, y los controles antifraude en ese momento leyeron esa información y eso hizo match. Entonces sí les quería contar esa experiencia, porque una cosa es que nosotros aquí hablemos de qué podría pasar, de la teoría, de la ley, pero otra muy diferente es cuando estás en juicio
y cuando presentas el elemento material probatorio y el juez pone en duda el procedimiento de recolección de ese elemento material probatorio, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de descalificar la evidencia, de volverla ilegítima. Listo, yo creo que esa ya quedó full respondida. Bueno, ¿y qué otras preguntas tenemos? Recuerden que pueden levantar el micrófono. Que nos quedan 5 minuticos en donde podemos hacer preguntas. No tenemos, Marta. No más preguntas en el chat. Hay una pregunta. ¿Tenemos descuento para el CCDA? Descuento para el comité de cumplimiento. Bueno, Sí. pues Esa es mía. esa es tuya. Pues mira, nosotros hemos hecho descuentos inclusive por gente que esté afiliada a Auditool. Y eso lo hacemos en cada caso cuando nosotros atendemos la compañía. Lo que yo les quiero decir es que nosotros no estamos cerrados en los valores que tenemos y que si es así, sí, o si no, no. Ahí les dejo yo abierta la oportunidad para que si quieren contactarnos lo hagan, y lo que podemos hacer nosotros es que analizamos el caso, nos volvemos amigos, nos cuentan qué les está doliendo y tranquilamente el tema del descuento lo podemos conversar sin problema. Listo, Julián. No sé si hay más preguntas de parte de los miembros del comité. Yo creo que a todos les quedó ya muy claro, ¿cierto? Sí, están como muy claros en los temas. Bueno, yo me tomo la palabra y les quiero dar las gracias por buscarnos, por quererse vincular, digamos que en esta cruzada por lograr que las organizaciones tengamos herramientas para combatir todos los flagelos que se nos presentan. Está muy interesante, la verdad. Yo con Julián ya había tenido un acercamiento, por ahí nos vimos en un evento de internacional que ustedes estaban como patrocinando. Sí. No había tenido pues como la oportunidad de conocer un poquito más qué es esa herramienta. Me parece que tiene muchos beneficios y pues ojalá tengamos nuevos acercamientos y podamos conocer experiencias de todos estos miembros que probablemente van a vincularse y por lo menos a explorar la oportunidad que ustedes están ofreciendo. Muchísimas gracias. Claro que sí, no, gracias a ustedes por darnos la oportunidad y mostrar lo que estamos haciendo aquí en Antioquia, porque eso era lo primero, ese era el objetivo de contactar a Martanel y decirle, venga, nosotros también estamos en Antioquia, venga que queremos presentarles lo que estamos haciendo, llevamos ya 7 años en esto y ojalá puedan escucharnos para que se den cuenta de qué más cosas están apareciendo en el medio como innovadoras en el tema de la lucha contra la corrupción y el fraude. Entonces, nuevamente, si les damos gracias por brindarnos este espacio y los invitamos a que nos contacten sin compromiso. Nosotros ya podemos conversar en separado y estamos a la orden. Listo. Bueno, mil gracias, Julián, Marta, mucho gusto y mil gracias también. Nos estaremos viendo. Claro que sí. Hasta Muchas luego. gracias.